Mis amigos, el jefe del Estado Mayor del Ejército entró hoy en Gaza y dejó una frase que quiero que escuchen completa. Él dijo que la caza de los terroristas del 7 de octubre continúa y dijo que todos los que participaron en esa masacre van a vivir siendo perseguidos hasta ser eliminados del tablero. Y dijo más que esta es una misión de alta prioridad, con el comando y todo el ejército comprometidos con ella. Y ayer mismo esto salió del discurso y se convirtió en operación. Te voy a contar objetivo por objetivo. En esta transmisión también te voy a contar sobre el petrolero que fue alcanzado anoche y quedó parado en medio del mar. Te voy a contar que el general extranjero que estaba en Irán, ese general de Pakistán que fue a visitar Irán y ya se fue con una respuesta en la mano. Te voy a mostrar aquí las dos cosas que pasaron hoy en Siria. Una de ellas fue el ministro de Defensa de Israel subiendo al Monte Hermón para mandar un mensaje directo al presidente El Jolani allá en Siria. Y también te voy a mostrar aquí lo que está pasando con las embajadas estadounidenses en esa región. La información que salió hoy cambia lo que sabíamos ayer y es buena. Es una buena noticia, pero con una gran advertencia. Y al final tengo aquí una publicación del presidente estadounidense que fue publicada hace pocas horas sobre las minas del estrecho de Hormuz. Directo desde Israel, directamente desde donde todo sucede, organizando el caos de información para ti. Hora local, la 1 de la mañana. Deja tu like ahora al principio para que no se te olvide hacerlo después. Verifica si tu suscripción sigue activa y activa la campanita porque esta historia aquí cambia de capítulo casi a cada hora. De hecho, casi cada minuto cambia algo nuevo por aquí. Vamos directo a Gaza y vamos por lo que ha pasado en los últimos días, que es la prueba de lo que dijo hoy el jefe del Estado Mayor. En la tarde de ayer, en la región central de la Franja de Gaza, la Fuerza Aérea alcanzó a un terrorista de la Fuerza de Élite de Hamás. La Fuerza Nurba de Hamás fue la que invadió Israel el 7 de octubre. Según el ejército, ese terrorista participó personalmente en esa invasión. El ataque también tenía como objetivo a otro terrorista que invadió Israel ese día y aparentemente logró sobrevivir, al menos por ahora. Ayer mismo, el ejército dio a conocer una operación de otro tipo, y esta aquí muestra el método de la organización terrorista Hamas. Fueron alcanzadas dos mezquitas, una en la ciudad de Gaza y la otra en el centro de la franja. ¿Y por qué fueron alcanzadas dos mezquitas? Seguro que te estás haciendo esa pregunta ahora mismo. Según el ejército, Hamas usaba esas mezquitas, sabemos que ellos hacen eso, para guardar decenas de fusiles, fusiles de asalto y otras armas antitanque. No es un lugar de oración que se convierte en objetivo por casualidad, es un lugar de oración transformado en depósito de armas por quienes mandan en ese territorio. Y el ejército israelí fue muy claro, jamás usa edificios civiles de forma sistemática y las mezquitas también entran en esa cuenta. Y aquí queda la pregunta que casi nadie hace. ¿Quién monta un depósito de fusiles dentro de una mezquita está protegiendo o está usando a esa población como escudo? Dímelo tú en los comentarios. Y probablemente también te estés preguntando por qué esta secuencia ocurrió ahora, después de semanas de casi absoluto silencio en la Franja de Gaza. Todo comenzó, ya lo dije aquí, pero lo voy a repetir, todo comenzó con las cometas y los globos. Y expliqué eso aquí en detalle en la transmisión en vivo de ayer, resumiendo aquí en 3 líneas para quien no lo vio y llegó ahora de casualidad. Primero lanzan cometas solas, después para ver si alguien reacciona, ¿no? Si el ejército reacciona, si la Fuerza Aérea reacciona. Después viene la cometa con fuego que quema la plantación ahí en la región y después viene la cometa con explosivo amarrado. Y aquí respondo una pregunta que apareció mucho en los comentarios de mi última transmisión en vivo. ¿Cómo es que ellos dirigen esos globos con bombas dentro o esas cometas? ¿Cómo hacen eso? ¿Funciona como un dron? La respuesta es que ellos no los dirigen. Eso no se controla con control remoto. Los sueltan y dejan que el viento los lleve. Donde caigan, ahí caen. Puede caer en una plantación, puede caer en un patio, porque ya ha caído gente, ya ha caído en plantaciones, ya ha caído en patios, ya ha caído en fábricas, ya ha caído incluso en jardines de infancia allá en esa región. Para quien los suelta, no hace la menor diferencia dónde va a caer. Y es justamente ahí donde está la gravedad del asunto. Un artefacto que nadie controla, lanzado al viento en dirección a una comunidad donde hay niños jugando en la calle. Y cuando nadie responde a nada de esto, algo mucho peor viene enseguida. Así fue antes del 7 de octubre y esta vez el gobierno decidió no esperar a que llegara a ese punto. Por eso, la nueva orden es que Cometa y Globo sean tratados como drones explosivos, aunque no tengan nada amarrado. Y esa es la misma lógica de probar la reacción del otro lado que acabas de ver. Esa misma lógica también está ocurriendo en el mar, ahí en el estrecho de Hormuz. Solo que esta vez no fue con Cometa, fue con un petrolero.
El barco fue alcanzado justo después de que terminamos nuestra transmisión en vivo de ayer, en la noche del lunes, a pocas millas de la costa este de Omán. Quien lo dio a conocer fue la organización británica que monitorea el tráfico marítimo en esa región. El proyectil no fue identificado y alcanzó el motor del barco, o sea, algo quirúrgico y preciso ahí. Pongan atención a esto porque no es un detalle cualquiera, gente. Quien le da al motor no quiere hundir el barco, quiere darle al motor, quiere que se detenga donde está. Un petrolero parado en medio de la ruta es un obstáculo, recordando que esa ruta no es tan grande como parece. Y el petrolero ahí encallado prácticamente es un obstáculo, es un riesgo de derrame de aceite de petróleo y también es una imagen que da la vuelta al mundo. La tripulación, según la información, está bien. Toda la tripulación fue retirada de ese petrolero y hasta ahora no ha habido reportes de daño al medio ambiente, al menos en ese punto, porque ya hemos tenido reportes de daños al medio ambiente ahí dentro del Golfo, ahí en la región del Golfo, aquí en esta región, mira, del Mar del Golfo. ¿Está bien? Y mira dónde sucedió eso. Ese último ataque que ocurrió allá en el estrecho, te lo voy a mostrar aquí, sucedió exactamente ahí. No fue en aguas iraníes, fue afuera, en la costa de Omán. Aquí, mira, en medio de todo este desorden aquí, que es justamente la ruta que los barcos empezaron a usar para huir del lado iraní, de los drones iraníes. Y te conté esto aquí, la semana pasada, más de 80 de las travesías estaban yendo por el lado de Omán o están pasando por el lado de Omán. Y aquí también viene un dato que muestra la magnitud de toda esta historia. Desde el comienzo de esta guerra, el 28 de febrero, al menos 17 barcos mercantes han sido dañados en esa región. 7 de ellos fueron abandonados por la tripulación. O sea, todavía están ahí en algún lugar en medio de ese mar. 2 de ellos fueron capturados, 2 barcos fueron llevados por los iraníes y 12 marineros murieron o están desaparecidos. Esos hombres no son soldados de ningún ejército, son filipinos, indios, griegos, ucranianos y hasta hay brasileños en medio de esto, ¿está bien? Sujetos que trabajan en barcos para mantener a su familia en casa, nadie en el mundo está haciendo manifestaciones por ellos, ni flotillas por esos tipos que están presos en alta mar y corriendo todo ese riesgo. Y también quiero saber tu opinión sobre esto. Escribe en los comentarios si ya habías visto algún titular importante sobre estos 12 marineros que están desaparecidos o muertos. Y apuesto a que no. ¿Y por qué desaparecidos y muertos? Seguro que todos se están preguntando, ¿es que están desaparecidos o murieron? Son personas de varios lugares del mundo, así que toma mucho tiempo recopilar esa información de tantos países diferentes que circulan por esa región, y apuesto a que no leíste nada sobre eso. Y ahora, el detalle que conecta al petrolero con el resto de nuestra transmisión en vivo, ese ataque ocurrió exactamente cuando la delegación de Pakistán terminaba las reuniones en Irán. ¿Recuerdas la reunión a la que fueron para intentar llegar a algún tipo de acuerdo? El jefe del ejército pakistaní estaba en Irán, sentado con el presidente iraní y con el presidente del parlamento, Ghalibaf. Él fue a intentar abrir camino para una negociación con los estadounidenses y esa misma noche alguien disparó contra un petrolero a la salida del estrecho. No puedo decirte ahora quién disparó, puedes imaginar quién fue, claro que fue Irán, pero nadie asumió ese disparo. Pero puedo hacerte aquí la pregunta que importa, ¿quién gana disparando mientras es el mediador? Todavía está ya en la sala reunido con los iraníes. Y la respuesta más probable es la que ya te he estado dando aquí en las últimas transmisiones en vivo. No existe un solo Irán. Existen dos. Existe el lado que recibe al mediador y habla de economía con una población que pasa hambre, de un acuerdo. Y existe el lado que da la orden en el mar y que no quiere ningún acuerdo porque el acuerdo les quita poder. Mientras esos dos lados no resuelvan quién manda, cada avance en la mesa vendrá acompañado de disparos al agua, y por eso no creo en un acuerdo firmado mientras esa pelea interna no termine. No va a haber acuerdo, gente. Puedes estar en desacuerdo conmigo y dime en los comentarios si crees que habrá acuerdo todavía este año, porque yo creo que no. El general pakistaní terminó la visita hoy, llevó el mensaje estadounidense para adentro y ahora regresa con la respuesta iraní en la mano, y la respuesta en parte podemos decir que se filtró, al menos una parte. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní le dijo que son los estadounidenses los que necesitan cambiar su comportamiento y dijo que Estados Unidos tiene que dar pasos concretos para cumplir con el memorando firmado en junio. Traduciendo al español cotidiano, el régimen está culpando al otro lado y pidiendo que la otra parte ceda primero. O sea, el general regresó a casa, allá en Pakistán, con las manos vacías, sin nada para los estadounidenses, probablemente entró llevando la exigencia estadounidense y salió llevando la exigencia iraní, y el mismo día también hubo un movimiento discreto que vino de un país vecino pequeño. El canciller de Omán también llegó a Irán hoy para tratar sobre el estrecho.
Este asunto ya no es nuevo para quienes siguen el canal, ya te lo vengo contando desde principios de este mes. Lo que cambió hoy es que los dos países llegaron a una propuesta conjunta después de semanas de conversaciones estancadas. Vale recordar aquí, Omán e Irán están negociando y no tiene nada que ver con Estados Unidos. La idea es un canal de navegación temporal, todavía están hablando sobre eso, cruzando el estrecho operado por ambos lados. No te voy a decir que esto va a resolver esta crisis, porque no la resuelve. Ya hubo un plan parecido incluso antes y nada pasó del papel, pero hay un detalle en esta propuesta, esta nueva propuesta, que vale la pena que prestemos atención. Aceptar un canal administrado junto con Omán es el régimen admitiendo que solo ya no controla ese paso por completo, ¿verdad? Y esa es la contradicción que quiero mostrarte ahora porque apareció completamente en lo que el régimen dijo después de las sanciones de ayer. Antes de eso, te hago un pedido rápido. Si estás entendiendo esta historia mejor de lo que la entenderías antes de entrar aquí al canal, ¿verdad? Déjame tu like ahora, solo te toma un segundo y me ayudas muchísimo. Vamos allá, y aquí hay algo que quiero que compares conmigo. Ayer, ellos dijeron que la guerra económica no era ninguna novedad para ellos y que ya llevan 47 años con eso. ¿Se acuerdan de eso? Y dijeron que los estadounidenses solo están tratando de meter una idea de derrota en la cabeza del pueblo iraní. Eso fue lo que dijeron ayer. Y hoy el mismo régimen está haciendo tres cosas al mismo tiempo y las tres se contradicen. La primera es decir que las sanciones no valen absolutamente nada. La segunda es amenazar a quienes cumplan esas sanciones que según ellos no valen nada. Entonces, ¿por qué amenazas si no valen nada? Y la tercera es recibir a un mediador extranjero, el pakistaní, para intentar salir de esas nuevas sanciones que comenzaron. Nadie hace esas tres cosas juntas si está cómodo. Y hubo un detalle hoy en el discurso del lado estadounidense que tampoco vi que nadie comentara. El ministro de Guerra de los Estados Unidos habló sobre el portaaviones que ha estado en esa región durante meses y usó una palabra que es bastante inusual para un ministro de ese nivel. Él dijo que esa misión ha sido demasiado dura para la tripulación, y esto es el tipo de frase, amigos míos, que parece pequeña y no lo es, y a veces pasa desapercibida. Un portaaviones no es un hotel. Para quien piensa que parece un hotel, no es un hotel, y los marineros estadounidenses llevan mucho más tiempo lejos de casa de lo previsto. Y lo menciono aquí porque el otro lado de la moneda, mantener un cerco también es costoso para quien lo mantiene. Parece que también hubo un intercambio ahora, recientemente, estos días, o va a haber un cambio de portaaviones. Y el otro portaaviones se va a tomar unas vacaciones ahí en las playas de Tailandia, algo así, y después va a regresar nuevamente al estrecho de Hormuz. Pero ellos ya llevan mucho tiempo lejos de casa. Solo que la cuenta de este paquete no depende solo de Irán, gente. No depende. Depende de quién obedece. Eso está allá afuera. Y entonces el mundo se dividió en dos grupos bien separados. Empezando por los vecinos árabes, porque hoy ellos hablaron y lo que dijeron fue mucho más frío de lo que mucha gente esperaba. Qatar calificó las nuevas sanciones estadounidenses como una medida unilateral. El portavoz del gobierno de allá dijo que los contactos con ambos lados, los contactos aún continúan, pero también dijo que no hubo ningún avance en la mediación en las últimas semanas. Y agregó que existe coordinación entre los países del Golfo para lidiar con cualquier escenario de escalada. Arabia Saudita siguió otro camino, se quedó fuera de esta ronda de mediación y no demostró ninguna prisa en aumentar la presión económica sobre Irán. Y los países del Golfo que invirtieron miles de millones en oleoductos para escapar del estrecho tampoco comentaron absolutamente nada sobre el nuevo paquete estadounidense. Y ahora te digo lo que pienso de todo esto aquí, porque aquí está la verdad que nadie dice en voz alta. Esos países, amigos míos, no se están quedando al margen por dudas, se están quedando al margen de verdad por miedo a Irán, lo sabemos. Y te voy a explicar por qué esto no va a cambiar tan pronto. La rivalidad entre ellos y el régimen iraní no nació en esta guerra y no nació en este siglo. De un lado están los países sunitas, del otro está el régimen chiita iraní, y esa disputa tiene casi o más de 1400 años, se detestan y eso no es un secreto para nadie aquí en esta región, pero detestar no es lo mismo que enfrentarse. En los últimos meses, esos mismos países vieron a Irán atacar una base estadounidense dentro de su territorio. Vieron caer el misil en sus ciudades, frente a hoteles, en la puerta del hotel. Allí, en ese Atlantis, en los Emiratos Árabes, y vieron el barco de su empresa estatal ser alcanzado. Y la respuesta en todas las ocasiones fue solamente un comunicado, comunicado de condena, comunicado de solidaridad, comunicado diciendo que se reservan el derecho de responder. Nunca llega la respuesta, y nunca llegó la respuesta de verdad. Tuvimos ahí algunos ataques, según los medios,
de Arabia Saudita, algunos ataques de los Emiratos Árabes, algunos ataques de Kuwait, pero nada realmente que pueda llamarse una guerra ofensiva contra Irán. No es por falta de dinero, porque dinero les sobra, lo sabemos. Es falta de fuerza militar preparada para eso y es falta de coraje político para asumir el enfrentamiento frente a su propio pueblo. Por eso se quedan al margen. Rezan en silencio para que los estadounidenses resuelvan ese problema y no avalen absolutamente nada. Y también hay un motivo muy práctico para eso. Las bases estadounidenses y la infraestructura energética están en su patio trasero, literalmente, y no en el patio trasero de Estados Unidos. Si el régimen decide responder al cerco, el primer objetivo no será Nueva York. Va a ser el puerto, la refinería y el campo petrolero del vecino que está al otro lado del mar. Esa es la verdad, gente. Y fíjense cómo también cambia el tono de ellos según el tema. Cuando los barcos de los Emiratos fueron atacados en el estrecho la semana pasada, el Consejo que reúne a los países del Golfo calificó eso como una escalada peligrosa e inaceptable. Qatar dijo que el estrecho no puede ser usado como moneda de cambio y exigió la reapertura sin condiciones. Arabia Saudita condenó en los términos más fuertes y responsabilizó a Irán por las consecuencias. Ahora fíjate en la diferencia. Cuando el barco atacado era de ellos, hubo condena con el nombre del responsable, que es Irán. Cuando quien aprieta es Estados Unidos, con las sanciones, con estas nuevas sanciones, aparece la palabra unilateral y la petición de una solución pacífica. Esto no es incoherencia, es el cálculo de quien vive al lado de un vecino agresivo. Hablan duro cuando el golpe ya llegó y hablan suave cuando pueden provocar el próximo. Del otro lado del mundo, la reacción fue diferente y llegó hoy. China criticó públicamente las nuevas sanciones estadounidenses y no es ninguna sorpresa para nosotros, ¿verdad? De ahí sale la mayor parte del dinero que todavía entra a Irán y Estados Unidos apunta justamente a las empresas que hacen ese puente entre Irán y China. Y Europa tiene un problema jurídico con toda esta historia que casi nadie está comentando también. ¿Existe una ley europea? Yo tampoco conocía esa ley, me enteré de ella hoy. Existe una ley allá llamada Estatuto de Bloqueo, que prohíbe a las empresas europeas obedecer sanciones estadounidenses contra Irán sin autorización de Bruselas. Miren esa gente. No es una opinión, es una ley vigente. Y el Tribunal Europeo ya decidió que una empresa que rompe un contrato con Irán necesita justificarlo por otro motivo y no por las sanciones estadounidenses. Traduciendo, la empresa europea está atrapada, podemos decir literalmente, entre dos leyes. Si obedece a los estadounidenses, viola la ley europea. Si obedece a los europeos, pierde el acceso al dólar. Y es por eso que hasta ahora ningún gobierno europeo ha anunciado que va a cerrar una agencia de banco iraní en su territorio. Y aquí también hay que destacar este detalle. Este detalle importa, que el secretario del Tesoro dio nombre y apellido, mencionó al mayor banco estatal iraní y dijo que cada sucursal de ese banco tiene que ser cerrada en cualquier lugar del mundo. Y ahí es donde se va a decidir esta historia, gente. No en el discurso, sino en quién obedece la lista y quién finge, como los europeos, que no la están viendo. Voy a seguir esto aquí banco por banco, país por país, y te voy a contar lo que va a pasar de aquí en adelante. Y también hay un termómetro que ya dio la respuesta preliminar, que es el precio del petróleo. Pon mucha atención. Después del anuncio de las nuevas sanciones, el barril cayó más de 2 y sigue cayendo. Vamos a ver aquí cómo está el petróleo en este preciso momento. Vamos a abrir aquí. Mira el precio del petróleo. Ya está en 88, es eso. 88,58. O sea, ya está bajando el precio del petróleo Brent. ¿Recuerdas que ya llegó a 93? Entonces bajó hoy, ayer, 2 y sigue bajando hoy. El petróleo Brent está ahora cerca de 88 en el punto más bajo desde el día 19. Eso quiere decir que el mercado vio ese paquete de sanciones y concluyó que por ahora no retira nada de petróleo del mercado mundial hoy. Son solo sanciones, nada más que eso. Probablemente no habrá guerra. Y el motivo es simple. Hasta ahora, ningún país ha sido sancionado tampoco. Ningún gobierno fue mencionado por su nombre y no se le dio ningún plazo público a nadie. Puede ser que estés viendo este video en el futuro y para entonces ya tengamos algún país sancionado, alguna empresa realmente sancionada por algún servicio prestado a Irán. Lo que existe por ahora es la lista de las 60 empresas y personas y la amenaza para quien continúe. Señalo esto aquí porque es el contrapunto de lo que te he mostrado hasta ahora. El anuncio fue grande en el discurso, enorme en realidad, histórico como ellos lo llamaron, y todavía es pequeño en el papel. El tamaño real de esto va a depender de lo que venga en los próximos días y también hay un termómetro mejor que cualquier comunicado de esos gobiernos donde ponen a su propia gente.
Por eso quiero hablarte aquí de las embajadas estadounidenses, que es el tema que más me dice sobre el futuro, sobre qué esperar de aquí en adelante. Y aquí necesito separar dos cosas que el titular mezcla todo el tiempo, el diplomático y su familia. Vamos por orden, ¿de acuerdo? Cuando empezó esta guerra, los estadounidenses mandaron salir de la región al personal no esencial y a las familias. Esto aplicó para Bahrein, Irak, Jordania, Qatar, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La embajada en Kuwait llegó a suspender todos los servicios en marzo y solo volvió a atender emergencias, servicios urgentes a finales de junio. La embajada en Omán quedó en un régimen en el que el funcionario podía salir si quería, o sea, se va a Estados Unidos, regresa si quiere, no es una orden. Y hoy salió una información nueva que cambia lo que sabíamos hasta ayer. Un gran periódico de Estados Unidos publicó que Estados Unidos se está preparando para enviar de vuelta a diplomáticos a las embajadas de varios países de la región e Israel también está en esa lista. Y esto es la señal más concreta que ha aparecido en toda esta semana. Ningún gobierno envía de vuelta a diplomáticos a un lugar donde cree que pueden volver a caer misiles en cualquier momento. Mandar de vuelta a los diplomáticos es la manera más concreta que tiene el gobierno de decir que el peligro ha disminuido en la región. Pero hay un detalle en la misma noticia, y ese es el freno de toda esta historia. La mayoría de las embajadas seguirá con menos personal de lo normal y las restricciones para la llegada de las familias siguen vigentes porque el riesgo de seguridad sigue siendo alto. Vamos a traducir esto a la vida real, gente. El diplomático va a regresar, pero su familia, es decir, su esposa, su esposo, sus hijos, no. Solamente el diplomático. No es una embajada cerrada y tampoco es una embajada funcionando normalmente. Es una embajada operando solo con lo esencial y sin volver a instalar a la familia. Y así es como el gobierno dice dos cosas al mismo tiempo. La primera, veo menos probable una gran guerra mañana. La segunda, todavía no confío lo suficiente como para traer de vuelta a toda la familia. Y si los estadounidenses están recalculando el riesgo desde lejos, aquí nosotros estamos midiendo ese riesgo de otra manera. Nosotros lo medimos por lo que pasa en la frontera. Y hoy hubo movimiento en ambas. Pongan atención, gente. Empezamos por Líbano, donde el trabajo no se detuvo ni un solo día. En las últimas horas hubo una serie de explosiones controladas en el sur del país, destacando dos ciudades. Y a lo largo del día se registraron varios ataques de cazas y drones en la misma región. Para quienes piensan que la guerra terminó allá, al lado del Líbano, no terminó, gente. También hubo una explosión controlada por allá. Varias explosiones. Debes tener conocidos que viven ahí en el norte de Israel. Muchas explosiones. Eso quiere decir lo siguiente, que la tropa encuentra un depósito, túnel o lanzador y lo destruye ahí mismo en el lugar, ¿ok? Entonces no esperan mucho tiempo, van y destruyen todo eso, ya sea un túnel, una casa llena de bombas o un lanzador listo para ser disparado. Eso ha estado ocurriendo sin interrupción durante semanas y es así como se desmantela una estructura enterrada debajo de una casa. Y en Siria hoy pasaron dos cosas que solo tienen sentido si las ves juntas. La primera, Estados Unidos sacó oficialmente a Siria de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Esto sucede pocos días después de aquella reunión entre el canciller sirio y el jefe del Mossad. ¿Se acuerdan de eso que pasó en Jordania? Y también ocurre en medio del intento de cerrar un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria. El presidente sirio, el Golani, el terrorista de traje, agradeció públicamente al presidente estadounidense y al embajador de Turquía en Siria. Se apresuró a decir que eso es el mayor paso, que es de la mayor importancia para que Siria vuelva a ser aceptada en el mundo. La segunda cosa sucedió en la cima del Monte Hermón. Para quien no lo sepa, el Monte Hermón es la montaña más alta de Israel, donde hay nieve, ¿verdad? Que también va hacia el lado de Siria. Déjame poner aquí el mapa. Es esto aquí, mira. Aquí en esta esquinita aquí, mira. Aquí está Siria de este lado, Líbano aquí, las colinas de Golán aquí abajo, y este es el Monte Hermón, Hermón. El Monte Hermón está en este punto aquí, y fue ahí donde sucedió. Fue la visita del ministro de Defensa de Israel en persona. Él estuvo aquí dentro de Siria, gente. El ministro de Israel pisó ahí en ese lugar, subió hasta allá y desde ahí envió un mensaje público dirigido al presidente sirio. Dijo que Israel no saldrá del monte Hermón ni de la zona de seguridad mientras existan amenazas yihadistas contra el país. Y dejó una frase aún más directa, gente. Dijo que cuando el presidente sirio despierte por la mañana en el palacio y mire hacia arriba, va a ver al ejército de Israel ahí en el Hermón. O sea, cuando despierte allá en Damasco y mire hacia arriba, va a poder estar aquí, mira, va a poder ver el monte Hermón. Creo que sí se puede ver. Para que él haya dicho eso, probablemente desde allá en Damasco se puede ver el monte Hermón que está aquí. Él también recordó que Israel ya actuó contra el intento turco de instalarse en Siria y dijo que va a seguir actuando. Junta esas dos noticias y entiendes el juego.
Los estadounidenses le están dando a Siria el premio diplomático que quería, que es sacarla de la lista de países que promueven el terrorismo, e Israel el mismo día avisa que el premio no cambia nada en el terreno. Y mientras Israel marca posición en el norte, hay otra potencia marcando posición aquí a nuestro lado, gente, en el mapa. Y aquí es donde entra de nuevo el asunto de Egipto y China, porque hoy salieron nuevos detalles sobre ese entrenamiento del que les hablé ayer aquí en la transmisión en vivo. Ayer te conté que cazas chinos entrenaron combate contra cazas franceses de la Fuerza Aérea Egipcia y hoy apareció el resto de esa historia y es mucho más grande de lo que parecía. Ese ejercicio no es de un solo día. Creo que ayer dije que era de un día. No era un ejercicio de un día. Empezó el sábado y va hasta principios de septiembre y en varias bases aéreas de Egipto, no solo en un lugar. Y no es la primera vez, ¿ok? No es la primera vez. Esta es la segunda edición porque el año pasado ya había pasado una con aviones chinos mucho más antiguos y ahora están usando los más modernos. Eso no es un evento aislado, es un programa en desarrollo. Hay que estar atentos a eso, gente. Ahora vean lo que China llevó allá. Llevó cazas, llevó avión cisterna, llevó avión de alerta temprana, llevó avión de transporte pesado, llevó avión de guerra electrónica y llevó helicópteros. No es helicópteros, son helicópteros, varios. El viaje fue de más de 6.000 kilómetros, cruzando 2 continentes y 4 países en aproximadamente 9 horas de vuelo. Y durante el trayecto, el avión cisterna chino abasteció a los cazas en el aire, incluso a 2 cazas al mismo tiempo. Y es justamente eso lo que le da alcance, ya sabemos, a una fuerza aérea. Sin avión cisterna, ningún caza llega lejos y tampoco puede regresar. China acaba de entrenar esa capacidad a 6.000 kilómetros de caza en nuestra vecindad, y los propios militares chinos dijeron con todas sus letras lo que estaban probando ahí. Hablaron de proyección de largo alcance y de la capacidad de desplegarse rápidamente lejos de casa. O sea, fueron a Egipto, llegaron a Egipto y lograron montar una base de ellos ahí rápidamente para el entrenamiento. Y dijeron que el entrenamiento fue con todos esos aviones operando juntos como una sola fuerza. Y la prensa china escribió que este tipo de entrenamiento lejos de casa está dejando de ser una excepción y se está volviendo rutina. Rutina es la palabra que cambia el sentido de todo eso. No es una demostración puntual para tomarse una foto. Es un entrenamiento de rutina, gente. Entrenamiento de rutina de una potencia que está aprendiendo a operar al otro lado del mundo, en el cielo de nuestro vecino de aquí al lado, contra la tecnología occidental. Y la gente de Occidente sigue dormida, ¿verdad? Mientras todo eso pasa en el cielo, llegó otra noticia. Es esa publicación que te prometí al principio, publicada hace pocas horas. El presidente estadounidense escribió que la Marina acaba de informarle algo sumamente importante. Todas las minas fueron retiradas o destruidas de las aguas internacionales del estrecho de Hormuz. Según él, dijo que Irán fue advertido de lo siguiente: cualquier barco o nave que coloque una nueva mina será destruido de forma inmediata y sistemática. También contó que están monitoreando cada centímetro cuadrado del estrecho con la Fuerza Espacial Estadounidense y agregó que también están vigilando esa montaña de la Piqueta, donde está el programa atómico y los otros 3 lugares que ya fueron destruidos. Terminó diciendo que la tolerancia con minas ahora es cero, y esa publicación hace más que celebrar. Si el agua está limpia y vigilada, cualquier explosión nueva en un barco deja de ser un misterio, ¿verdad, gente? Porque ya no es una mina explotando, sino alguien que disparó contra el barco. Se convierte en una responsabilidad con domicilio conocido. Y es por eso que el petrolero alcanzado anoche fuera del estrecho, en la costa de Omán, molesta mucho. Fuera del estrecho no hay limpieza de minas, no hay barrido y no hay ninguna promesa. Y ahora te voy a decir lo que pienso de todo esto que te mostré hoy aquí en esta transmisión en vivo. En mi opinión, el plan del presidente estadounidense en este momento no es la guerra, no es la guerra. Él ya bajó de ese escalón. El plan es arrastrar a los iraníes a la mesa de negociación mediante la presión económica sin necesidad de un solo avión en el aire. Por eso el paquete de ayer tiene más amenaza que castigo real y por eso dieron un plazo en vez de golpear de una vez. Él quiere que el régimen llegue a la mesa quebrado, o sea, a la mesa de negociaciones ya sin dinero y con hambre, y no destruido. Ahora, si eso no funciona como ellos esperan, ahí sí veo otro escenario abriéndose porque yo creo que eso no va a funcionar. De verdad, yo creo que eso no va a funcionar. A pesar de todo lo que puede ser, de lo que va a pasar dentro de Irán, el hambre, la falta de todo, no van a haber dinero, en fin, no va a funcionar. Y ahí sí, vuelve la campaña militar y vuelve con la justificación lista. Intentamos por todos los caminos, solo que hay un detalle de calendario que pesa en toda esta ecuación y casi nadie lo está poniendo sobre la mesa.
Cuanto más nos acercamos a las elecciones de los estados, de Estados Unidos y de aquí también, pero principalmente de allá, más difícil se vuelve iniciar un conflicto grande aquí en nuestra región. A menos que sea un conflicto de 2 semanas, un conflicto flash, ¿no? Express, para intentar terminar eso en 2 semanas. Ningún presidente quiere entrar en campaña con soldados regresando en ataúdes y con la gasolina cara en las gasolineras. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, esta ventana que existe ahora no va a estar abierta para siempre, y ambos lados lo saben. Quien aprieta sabe que hay un plazo y quien recibe sabe que necesita aguantar hasta que ese plazo termine. Y aquí es donde quiero plantear una posibilidad que no descarto de ninguna manera. El régimen iraní también sabe leer el calendario electoral y lo sabe leer muy bien. Si ellos concluyen que la presión económica va a quebrar al país antes de la elección, existe un camino tentador del otro lado. Atacar un objetivo en el Golfo, forzar una gran respuesta y arrastrar al presidente estadounidense a una guerra abierta justo en medio de la campaña. Y no existe candidato que sobreviva a una campaña con soldados estadounidenses muriendo aquí en Medio Oriente y la gasolina cara en una gasolinera allá. O sea, el régimen perdería en el campo militar, eso es un hecho, pero podría derribar políticamente al hombre que lo está asfixiando. Y no te estoy diciendo que eso va a pasar, solo te estoy diciendo que es una jugada posible. Y quien ha seguido a este régimen durante años ya lo ha visto elegir el camino más destructivo para sobrevivir un poco más. Y aquí es donde cierro con nuestra palabrita en hebreo de hoy, y es dmamá, dmamá. Es más difícil decir esa palabra, la D casi no se escucha. Sí, de una dmamá significa silencio. Pero no es el silencio, no es el sheket, ¿ok? No es el mismo silencio. El de mamá es el silencio de quien está, no es el silencio de quien está en paz, ¿ok? Es ese silencio pesado de cuando todo se detiene y sientes que algo va a pasar enseguida. Y fue ese silencio el que se quedó sobre esta región esa semana y sigue durante toda esta semana, sin sirenas, sin titulares grandes en el mundo, sin operación anunciada. Y debajo de ese silencio, todo lo que te mostré en esta transmisión, gente, barco detenido en el mar y general pakistaní saliendo de Irán con una respuesta en la mano, ministro israelí en la cima del monte Hermón, del lado sirio, y un caza chino entrenando en el cielo de nuestro vecino aquí al lado, Egipto. Y yo sigo aquí, directamente desde las montañas de Judea, buscando cada pieza de esta historia en 4 idiomas para traértela antes de que se convierta en un titular distorsionado ahí de tu lado. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este en vivo con el grupo de la familia gente. Vamos rápidamente a los comentarios. Teresina, gracias por el super sticker. Adriano, gracias. Eunice, gracias. Buenas noches, David, y a todos los amigos. Roosevelt Medeiros, gracias. Gracias por el super chat. Lourdes Granjay, agradezco a David Almexer, a todo su equipo por su trabajo. Gracias, mi amigo, de corazón. Solo español de Barcelona, pero amo a Israel. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Eunice. David y Bruno Mortadela no faltan. Bruno Mortadela no falta. Él ama el mejor canal de información sobre el Medio Oriente exactamente. Mortadela no se pierde una transmisión en vivo. Él siempre está aquí, ¿verdad, Bruno? Vale, mi hermano, pero deja tu no me gusta ahí. Haz tu parte también. Y no te olvides, Bruno, de votar allá en el Ibeste, ¿vale? No te olvides de votar en el Ibeste, que ya pronto va a empezar de nuevo ahí el día 20, creo que es el día 28, día 27 o día 28. Acabo de revisar y no vi nada. Creo que es el día 26, ¿puede ser? Si es hoy, el día 26 allá con ustedes, ahora aquí es la fecha de hoy, ¿no? Si es así, te aviso mañana en la transmisión en vivo aquí por la mañana al mediodía, ya te mando el enlace, si hay enlace, no sé cómo funciona el reglamento de aquí en adelante. Si es voto popular, si es voto de la academia, hay eso de voto de la academia, pero hay algo importante en toda esta historia. Ellos quitaron, recuerdan que estaba Davi Almezcán y diagonal Viva Israel. Ellos quitaron el nombre Viva Israel, ya no está Viva Israel, ahora es solo Davi Almezcani, eso lo quitaron. Duró mucho incluso. Yo pensé que duró demasiado, ¿no? Ese nombre lo dejaron seguir ahí, pero ahora lo quitaron. Solo quedó Davi Almezcani. Yo no tengo control sobre eso. Ni siquiera sé con quién hablar en ese lugar. En fin, no tengo cómo hacer absolutamente nada al respecto. Solo puedo decirles aquí lo que pasó allá. Davi, gracias por tus transmisiones en vivo. No me pierdo ninguna. Gracias, gracias, mi amigo. Gracias. Fuerza, Davi. Hay un espía de Pasoquiña aquí. Siempre hay un espía de Pasoquiña aquí. Siempre están esos tipos, pero agradezco su presencia. Al final de cuentas, es gracias a esos tipos, esos mortadelas que vienen aquí a escribir un montón de tonterías que YouTube termina entregando este video a más personas. Y termina llegando a ti que ni siquiera sabías que este canal existía, ¿verdad? Todos los días llega una persona nueva y dice, hoy descubrí el canal. Hoy mismo descubrí el canal. Hay muchísima gente en este Brasil, ¿verdad, gente? Y gracias al Mortadela presente en este canal, él nos ayuda muchísimo a entregar este video a más personas en nuestro gran planeta Tierra. A todos aquellos que hablan el idioma portugués, un abrazo a todos los amigos y hasta la próxima transmisión en vivo.